damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ivana Barneix, yo soy secretaria del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Ahora los vamos a dejar con las y los coordinadores de la comisión que organizaron esta actividad, y ellos van a presentar al expositor y el tema sobre el que vamos a hablar hoy, pero en primer lugar le voy a pasar la palabra al decano de la facultad, el abogado Francisco Marú. Gracias, Ivana. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, aunque sea de manera virtual, pero los y las sentimos en nuestra casa, así que en nombre de toda la facultad, como decano de la facultad, les doy la bienvenida. Es realmente un honor poder participar de esta actividad, poder presentar esta actividad con la presencia del diputado provincial el diputado nacional por la provincia de La Pampa, Hernán Pérez Araujo, y con un tema tan particular, tan importante como el que nos va a tratar, y lo hablábamos recién antes de ingresar en la actividad, con el plus de la importancia que tiene para nosotros que Hernán en este momento sea presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Eso agrega a lo que él nos puede contar de este proyecto que se está impulsando en la Cámara de Diputados de la Nación para jerarquizar la Convención Internacional de Belén do Pará. Así que muchísimas gracias, Hernán, por acompañarnos. Ya lo ha hecho en otras ocasiones, siempre sos bienvenido. Él va a hacer un montón de aclaraciones ahora y nos va a decir que este no es su ámbito, pero se las rebusca muy bien. Y nadie espera que lo hagas desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista del lugar donde la peleas todos los días, que es en la Cámara. Así que para la facultad es un honor, y me parece que es muy importante para la comunidad contar con este testimonio y contarnos tus expectativas, el trabajo que estás haciendo. Así que muchísimas gracias, Hernán. Agradezco también a Brenda y a Emanuel, que desde la Comisión del Observatorio de Derechos Humanos impulsaron esta actividad. Les agradezco mucho del nombre de la facultad también, y Rocío, que también nos acompaña como integrante de la comisión, lo mismo que Ivana como coordinadora del observatorio. Así que los dejo con los coordinadores de la comisión del observatorio, que lo van a presentar a Hernán un poquito más en detalle, y espero que podamos todos aprovechar tu charla, Hernán. Te mando un saludo y nos estamos viendo. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todas, para todos. Muchas gracias por estar aquí, por compartir. Nos parecía verdaderamente una picardía no regalarnos este espacio, este lugar, ¿no? Con una persona que ha trabajado y mucho y lo sigue haciendo y muy bien en cuestiones políticas fundamentales. Me parece que esta serie de encuentros preferiría, en vez de gastar el tiempo en presentarlo de una manera pomposa, etcétera, Hernán, señalar que para nosotros nuestro compromiso, como decía nuestro decano Francisco, tomar a los derechos humanos, a los derechos fundamentales como un contenido transversal, es algo del día a día, del diario, ¿no? Que no solamente tiene que ver con nuestras intervenciones docentes, sino con el trabajo de divulgación, de extensión, y por eso, bueno, nuestras comisiones del observatorio querían generar este momento sobre algo tan relevante como es trasuntar un proceso complejo como el de la jerarquización constitucional de una convención, un tratado, en este caso Belén do Pará. Así que bueno, de mi parte simplemente darle las gracias a nuestro decano, a nuestros colegas del observatorio, y darle la bienvenida a Hernán. Y bueno, no sé si Brenda o Rocío quisieran comentar algo, les doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, no, más que agradecer y en primer lugar a Hernán por estar hoy aquí. Quienes no lo conocen, supongo que lo conocemos todos, pero quienes nos conocen, Hernán se desempeñó durante mucho tiempo como procurador de la provincia y ahora actualmente se desempeña como diputado de la Nación.
por el Frente de Todos, por el periodo 2019-2023, y bueno, y es para mí un orgullo como pampeana destacar que Ale ha tenido iniciativas legislativas e iniciativas desde nuestra provincia, también en su rol como procurador, que fueron transversales a los derechos humanos, siempre ha tenido perspectivas en estas temáticas, como aquel reclamo que sigue y sigue por un tiempo con respecto al río Atuel, y bueno, celebramos enormemente esta iniciativa que ha tenido de otorgarle jerarquía constitucional a una convención tan importante como es Belém do Pará. Así que, Hernán, nada más que agradecerle al decano de nuestra facultad, que siempre acompaña todas estas iniciativas, y por supuesto que a la secretaria del Observatorio de Derechos Humanos por coordinar y articular la actividad. Así que solo eso, gracias. Bueno, además también es para destacar la actividad que ha tenido, o que tiene el diputado nacional actualmente en varios proyectos, algunos de los cuales son sobre probation en delitos en contexto de violencia de género, prisión domiciliaria a las personas gestantes, suspensión laboral en casos de violencia de género, entre otros. También actualmente, bueno, tenemos la primicia, es compilador junto a la diputada María Jimena López, del libro titulado Voces Plurales, repensar la justicia con perspectiva de género, de la editorial del Congreso de la Nación, que se terminó de editar el año pasado, en el año 2020. Ha participado del Congreso de Derecho del 2018, del workshop que tuvimos el honor de organizar con el observatorio en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. También ha participado del curso de Derechos de Agua 2018, que fue una de las temáticas que tuvimos en el workshop sobre el río Atuel, y estuvo en el panel principal del Congreso de Derecho 2020, que se celebró en la Universidad Nacional de La Pampa, para sintetizar un poco la gran actividad que ha tenido el doctor Pérez Araujo. Y bueno, agradecerte, Hernán, y a la universidad, también al doctor Marul por el espacio, y darle las gracias también a todos los participantes, y bueno, los dejo con Hernán, que seguro que va a tener cosas muy interesantes para contarnos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación a los miembros del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Una vez más, yo recién fuera de cámara lo hablaba con un amigo, el decano, el doctor Marul, y le decía que siempre recurro a algunas aclaraciones previas como para que el auditorio entienda desde dónde viene la participación. Esto de sentirse un poco caminar entre arenas movedizas en un ámbito universitario, un tipo que hace unos días hicieron 20 años que egresó de la facultad y no la visitó muy asiduamente. Entonces, ahora a la vejez viruela, esta especie de retorno con el que ustedes me gratifican de vez en cuando, es verdaderamente una caricia y es muy bienvenido. Así que desde mi rol de diputado nacional, representante del pueblo de mi provincia, desde diciembre de 2019 a la fecha, trataré de esbozar algunos fundamentos que hacen a nuestra intención de darle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género. La convención célebremente conocida como de Belém do Pará, por el lugar donde fue celebrada allí en el año 1994 por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Digo que intentaremos fundamentar esta posición, esta propuesta que hemos hecho a la Cámara de Diputados de la Nación, principiando
con una aclaración. Esta no es la primera vez que un legislador o legisladora intenta llevar adelante un proyecto de estas características. El proyecto, tenemos que partir de esa base, no es innovador. Es la tercera o cuarta vez que se intenta llegar a la jerarquización constitucional de Belén do Pará. Puedo citar como ejemplos a un proyecto del año 2016, que era de un diputado de mucho renombre, de Hermes Wiener, ex gobernador de la provincia de Santa Fe, miembro del Partido Socialista, que además tenía, y esto vale decirlo, la firma de Luis Basterra, el diputado en aquel entonces por la provincia de Formosa, que hoy es ministro de Agricultura de la Nación, y de la diputada Alicia Siciliani, también del Partido Socialista de Santa Fe. Quiero recalcar esto porque además hoy en día ha sido presentado más o menos coetáneamente con nuestro proyecto uno de la diputada Silvia Lospenato, del partido del PRO, integrante del interbloque Juntos por el Cambio, y además, debemos mencionarlo porque también tiene que ver con nuestra provincia, hay un proyecto de la senadora Norma Durango en el Senado de la Nación, que ya tiene dictamen. El dictamen fue posterior a la presentación de mi proyecto. Incluso bromeábamos un poco el otro día con la senadora, diciendo ojalá la repercusión que tuvo la presentación de este proyecto haya ayudado a que se emita el dictamen en el Senado. No obstante, no ha llegado todavía a ser tratado en el recinto. Esto indica que, y por eso hice mención a los proyectos que se han presentado desde parte de distintas fuerzas políticas, que evidentemente la temática es transversal, como decía Emanuel en su presentación, una temática que nos atraviesa a todas las fuerzas políticas de nuestro país, y que incluso, lamentablemente hay que asumirlo, es una temática que a veces nos confronta o nos divide dentro de las propias fuerzas políticas. Esto, para muestra, basta un botón, nos podemos remitir al álgido debate que se originó en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre pasado y el 28 de diciembre en la Cámara de Senadores de la Nación, cuando se trató un tema que tiene que ver absolutamente con esta temática, que es la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que algunos sectores de cada una de las fuerzas políticas estamos trabajando para la jerarquización de los derechos de la mujer, y otros sectores, mal que nos pese, no, aún de nuestras propias fuerzas políticas. Digo nuestra, hablando solo de la mía, no, sin hacerlos partícipes a todos. La postura inicial, cuando con mi equipo planteamos presentar este proyecto, fue, como decía Francisco recién, un poco usufructuar este nuevo rol que me compete de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación. Esto es, haciendo nuestros algunos argumentos de estos proyectos anteriores que perdieron estado parlamentario, incluso algunos, entendimos que podíamos, dado ese rol que por ahí la figura de presidente de la comisión me da, darle cierta motorización al tema, y verdaderamente celebramos que ello haya sido así, atento a la repercusión que hemos tenido, con un tema que a mí ciertamente me incomoda bastante llevar adelante. Me incomoda no porque el tema sea
pesado ni incómodo por naturaleza, per se, sino que, y lo dije cuando me tocó hablar en la Cámara respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, es un tema en el que por ahí quienes hablamos desde la masculinidad tenemos que tener cierto tino y cierta prudencia, atento a que, entiendo, no debemos apropiarnos de una cuestión que evidentemente tiene que ver con derechos que no nos pertenecen, con derechos que no son nuestros, con cuestiones que no nos competen, y en las que yo estoy convencido, nuestra tarea tiene que ser de mero acompañamiento. Esto no es ninguna excusa absolutoria respecto de la exposición que uno tiene respecto de la temática, ni mucho menos, sino que está dicho desde la más profunda sinceridad. Es un tema que me resulta un tanto ambivalente en cuanto a las sensaciones que me genera. Respecto de la concreción de la jerarquización de Belém do Pará, que es, insisto, una convención que suscribieron los estados de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en el año 94, y que fue aprobada por ley 24.632 del 1 de abril, hace poquito se cumplieron 25 años, del 1 de abril de 1996, y pasa a ser desde ese momento ley de la nación, en consecuencia de la cual se dicta la ley 26.485 de protección integral para erradicar la violencia contra las mujeres. Esto quiere decir que en nuestro país, esta convención ratificada y transcurrido su andar legislativo por las dos cámaras y con la sanción de la misma mediante esta ley que cito de ya hace 25 años, es netamente aplicable y operativa en nuestro país, como la gran mayoría de los presentes saben por su condición de abogados o estudiantes, pero entendemos que podemos dar un paso más en la jerarquización de los derechos de las mujeres, y ya hoy, en el grado de evolución, en el estadio en el que nos encontramos, de las mujeres y de todas aquellas personas que se autoperciban como tales, además, ¿no? De las llamadas diversidades. Para esto es necesario el tratamiento legislativo que se viene, que evidentemente no vamos a poder eludir. Esperemos que este año, en este periodo legislativo del año 2001, y hay una situación que exige el propio artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que faculta al Congreso de la Nación, nos faculta a los legisladores y legisladoras nacionales a aprobar los tratados que el Estado Nacional celebre con naciones extranjeras. Además, como todos sabemos, le da jerarquía constitucional, esto es superior al resto de las leyes, las coloca en la cúspide de la pirámide jurídica argentina, a una serie de tratados internacionales que tienen que ver con los derechos humanos, precisamente el tema que este observatorio trata, y nos faculta, además, al Congreso de la Nación a otorgarle esa misma jerarquía que ya el Convencional Constituyente en el año 94 le dio a esta serie de tratados, mediante la sanción expresa de una ley. Pero no nos ha hecho la tarea fácil, nos deja el Convencional Constituyente una mayoría absolutamente agravada para llevar adelante esta jerarquización de esta convención o de cualquier otra, que nos exige
el voto afirmativo de las 2/3 partes de cada una de las cámaras de integrantes del Consejo de la Nación. Esto es, necesitamos 48 de 72 senadores y necesitamos 171 de 256 diputados nacionales. Una mayoría que en los tiempos que corren no siempre es flexible su alcance, es bastante complejo. Algunas de las cuestiones que se han opuesto a la concreción de esta jerarquización, por ejemplo, y creo que es bastante elocuente, es que jerarquizarla y darle el rango constitucional del artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna, implicaría llevar la interrupción voluntaria del embarazo a la Constitución, por ejemplo. Entonces, uno de los principales argumentos que se ha sostenido en contra. Nosotros entendemos que la interrupción voluntaria del embarazo ya es ley, no necesitamos tenerla en la Constitución, podemos discutir si la propia Convención de los Derechos del Niño no la ha incluido ya incluso, pero bueno, esto puede ser charla y motivo de discusiones con personas que tengan expertise en la materia, no es mi caso. Partiendo de la base, insisto, desde la masculinidad, y entendiendo que quienes nos asumimos como hijos sanos o en proceso de sanación del patriarcado, no nos podemos quedar sentados en esa posición un tanto cómoda de asunción de nuestros privilegios, sino que tenemos que trabajar para, si no revertirlos, por lo menos hacerlos comunes y hacer que esa igualdad entre los hombres y las mujeres no sea solo una cuestión que se pregona, sino también que se practique, sobre todo desde quienes formamos parte del Estado. Esto está claro. Quienes formamos parte del Estado tenemos que entender que el proceso de deconstrucción, si es personal, bueno, nos dejará muy tranquilos con nuestra propia conciencia, nos dejará muy tranquilos cuando nos vamos a dormir cada noche, nos dejará satisfechos cuando a nuestras hijas las podemos mirar a los ojos y con suma tranquilidad al respecto, pero nada habremos logrado si como hombres del Estado que somos, no trabajamos para la deconstrucción de los organismos del Estado. Aquellos que cometen actos de violencia contra la mujer a diario. Y en general, una violencia que no siempre es percibida como tal, y que lamentablemente por estereotipos culturales que todos y todas tenemos, muchísimas veces ni siquiera es percibida por quienes la cometemos. Y el otro día, hablando con un periodista local que siempre me trata muy bien, yo le manifestaba precisamente esto, desde nuestra postura, desde nuestra masculinidad, desde nuestros privilegios, tenemos que asumir que quienes cometemos la violencia de género somos nosotros. Y veo una gran mayoría de mujeres en quienes están presentes y no tantos hombres, pero seguramente quienes están participando de esta conferencia. Ahí lo veo al compañero Daniel López, viceintendente de General Pico, al juez de ejecución, Martín Sarabia, de aquí de la ciudad de Santa Rosa, con quienes hemos hablado muchas veces de estas cuestiones, además. Si la deconstrucción es solo individual, no termina de serlo, si no hacemos nada para la deconstrucción del entorno, de nuestro ámbito laboral y de nuestro ámbito de ejercicio de las facultades que la Constitución, la ley y el pueblo de la provincia de La Pampa, en mi caso, nos ha conferido. ¿Qué hacemos entonces ante estos planteos? Bueno, entender que la Convención Belém do Pará habla de, insistimos, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Entiende que,
Y esto creo que es el dato fundamental en el ámbito en el que nos estamos moviendo y en el cual se desarrolla esta pequeña charla, que no pretendo sea una clase, ni mucho menos, y que quiero que sea, como el título lo dice, un conversatorio, así que seguramente intercambiaremos opiniones en escasos minutos incluso. Esta convención, digo, entiende que la violencia contra la mujer es la violación de un derecho humano. Esto me parece que es esencial y fundamental. Es la primera convención específica sobre la violencia de género, la violencia contra la mujer. La primera que tiene sanción en nuestro país, la primera que, ojalá así sea, tiene jerarquía constitucional. Ya tenemos como antecedente, incluso incorporada por el propio convencional en el año 94, la de erradicación de la discriminación contra la mujer, de las causas de discriminación contra la mujer. Esta convención hace un poco un mix de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos contra la Discriminación de la Mujer y demás, porque primero nos define qué es la violencia, nos habla de toda conducta que esté basada en el género. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, podemos llegar a discutir si toda la violencia contra la mujer estaría encuadrada en esta convención y en las leyes que en su consecuencia se dicten, o solo aquella que está originada en la cuestión del género. Yo estimo que esa es una distinción prácticamente pueril ya a esta altura del partido. Entiendo que la violencia contra la mujer es violencia contra la mujer, y ponernos a realizar disquisiciones respecto de si quien la ocasiona fue motivado en la cuestión de género o no, sería inmiscuirnos en cuestiones casi psíquicas que no vienen al caso. Lo que hay que hacer es erradicarlas, prevenirlas y sancionarlas independientemente de lo que se genere, mientras les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico. Esto lo dice claramente la Convención. Sea en ámbito público o privado, también tenemos que ver el adelanto que esto significó en sociedades absolutamente patriarcales como la nuestra, en la que la violencia intramuros estaba absolutamente justificada, y no seamos hipócritas, hasta no hace mucho, y en algunos sectores todavía se hace oídos sordos a la misma. La violencia sexual, física y psicológica, nos dice la propia convención que pretendemos jerarquizar. Dentro de la familia o de una relación interpersonal, podemos llamarle noviazgo, o cualquier otro tipo de relación, y en el ámbito público también. En el ámbito público, cualquier sometimiento a actos de violencia, insisto, física, sexual, psicológica, están inmersos en lo que esta convención nos ordena llevar adelante como Estado, ¿no? Esto de otorgarle a la mujer el derecho a una vida sin violencias. Me parece que ahí está la raíz de la cuestión y el eje en torno al cual toda nuestra actividad estatal debe girar. Esto, insisto y lo remarco, el derecho a vivir, valga la redundancia, una vida sin violencias. Para esto, el Estado, los estados firmantes de esta convención y que la han ratificado, 34 países de la OEA, tienen una serie de obligaciones para hacer operativo este derecho humano de la mujer.
y discúlpenme por ahí los especialistas en derechos humanos si la terminología no es la adecuada, pero entiendo que es así. Esto creo que torna operativo este derecho humano de la mujer a vivir una vida sin violencias. Este es el kit de la cuestión. Es desde ahí de donde debemos partir, ¿no? La integridad física, psíquica, moral de la mujer. Derecho a la libertad y la seguridad personal. Insisto, en el ámbito privado y en el ámbito público. Para esto, el Estado debe otorgarle todas las herramientas necesarias, sea desde el carácter legislativo, que se viene haciendo, mencionamos hoy a la Ley 26485, por ejemplo, y además, y esto nos compete como provincias también, ya en materia no delegada al Estado federal, otorgar herramientas procesales tendientes a garantizar un juicio oportuno, rápido, justo, para no solo el castigo a la violencia de género, sino el acceso efectivo de la mujer a una indemnización o reparación justa del daño ocasionado por esta violencia, que incluso a veces, y aunque parezca una verdad de perogrullo, no deja un daño visible, palpable, que podamos probar y mensurar judicialmente para ser reparado. Es ahí donde entran a tallar otros factores de reparación o de compensación del daño ocasionado. En ese contexto nosotros hemos presentado algunos proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación que tienen que ver con para esto he contado también con el aporte de funcionarios judiciales de nuestra provincia, con quienes trabajamos. Nombré al juez de ejecución Martín Sarabia, ahí la veo también una estrecha colaboradora en esta materia de penal y derechos humanos, la doctora Paula Rigoni, defensora oficial de nuestra provincia, la fiscal de género de General Pico, Ana Laura Ruffini, a quien no sé si está presente, pero también ha trabajado conmigo en estas cuestiones, y hemos presentado, insisto, proyectos que tienen que ver con la cuestión de género, con la violencia de género. Hemos propuesto la admisión de la suspensión del juicio a prueba en delitos ocasionados en contexto de violencia de género, un tema que ha generado cierta discusión en la Cámara, en la doctrina y entre las militantes de la temática. La veo a Daniela Saikowski aquí también presente, una compañera incluso de nuestras épocas de estudiante con quienes hemos charlado del tema. Además, hemos presentado proyectos que tienen que ver con la ejecución condicional de la pena, y prisión domiciliaria, respecto de mujeres y personas gestantes. Entendemos que tiene que ver absolutamente con la normativa de esta convención, y que hace que se considera a la mujer privada de la libertad, como dice la propia convención, entre otros casos, en situación de vulnerabilidad. Tenemos que considerarlo, y esto está absolutamente tipificado, que la mujer se encuentra en situación de vulnerabilidad por cuestiones, en primer paso, por el hecho de ser mujer, pero además por cuestiones de raza, de etnia, de situación económica desfavorable, por posicionamientos políticos, por la falta de posibilidades de acceso a los lugares de poder, a los lugares de decisión. Y aquí por ahí hago una mea culpa, y por ahí alguien se siente aludido y es con absoluta buena fe, pero
tal vez si una mujer hubiese presentado este proyecto, no hubiese tenido la repercusión que tiene el proyecto presentado por mí, por un hombre, que por ahí nada tendría que hacer en esta temática, más que, insisto, como arranqué la charla, que acompañar aquí a sus compañeras que trabajan en esta materia. Por ahí y a veces uno no es demasiado simpático con esta definición, pero está claro y todos lo sabemos, no es lo mismo para mí acceder a un espacio de poder que para muchas de ustedes, de las que están aquí presentes y de las que por ahí no nos pueden escuchar por algún motivo. Creo que tenemos que trabajar desde esa óptica, desde ese punto de vista. Y esto le garantizará el libre ejercicio de sus derechos civiles, sociales, políticos, económicos y culturales. Parece muy, muy sencillo y una verdad revelada decirlo, pero mal que nos pese, no es así. E insisto, creo que desde las masculinidades tenemos que poner énfasis en ello. La vida libre de violencias, libre de toda forma de discriminación y valoradas sin prejuicios, sin estereotipos que en esto de lo masculino como beneficioso y lo femenino como perjudicial, ¿no? Como el yin y el yang, y lo bueno y lo malo, y siempre se nos ha identificado de esa manera. Y ahí lo decimos desde un lugar absolutamente privilegiado, viniendo de una sociedad paternalista, formando parte de un partido político que históricamente ha sido paternalista y ha sido patriarcal, pero que también, esto digo, haciendo mea culpa, pero también diciendo con cierto orgullo que viene marcando punta en algunas cuestiones desde hace mucho. Acá la compañera Alicia Campo asiente, mientras lo digo, pero viene marcando punta, y en esto por más que suene un poco vanidoso, creo que debemos asumirlo, ¿no? Insisto, desde el Estado debemos abstenernos de cometer actos de violencia o de propugnarlos. Debemos tomar la debida diligencia, y estas son todas órdenes taxativas de la Comisión, tomar la debida diligencia para que no se ocasione. Acordar la legislación interna a la legislación internacional, y esto, si logramos darle jerarquía constitucional a Belén do Pará, ya no podrá ser excusado desde ningún sector político y desde ningún sector de cada uno de los sectores políticos. Ya no podremos excusarnos en cuestiones, por ejemplo, de nuestras concepciones individuales, religiosas, o de nuestra propia historia personal, para omitir legislar en garantía de los derechos de la mujer. Como Estado, y en esto le compete al Poder Judicial, que hay varios miembros aquí presentes, cosa que celebro, llevar adelante las medidas jurídicas que no solo el justiciable, en este caso la mujer, debe llevar adelante, sino que desde el Poder Judicial con perspectiva de género, ¿no? Una temática que se viene poniendo un poco en boga últimamente, y que también debemos propugnar. Esto de, incluso para ir a fondo, la equidad en la ocupación de los cargos del Poder Judicial. La equidad que tiene el Poder Legislativo por ahora, estimamos que es necesaria en los poderes ejecutivos, del cual he formado parte muchas veces, así que puedo decirlo, y el Poder Judicial. Y sobre todo, también tenemos que trabajar como hombres y mujeres del Estado en
llevar adelante medidas para fomentar ciertas prácticas patriarcales o machistas que desde el propio Estado se vienen desarrollando. Medida legislativa, ley Micaela, por ejemplo. Medida para modificar prácticas que tenemos enraizadas, bueno, la aplicación de la ley Micaela en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, en el ámbito nacional, en el ámbito provincial y en los ámbitos municipales. En esto, la Municipalidad de Santa Rosa ha aplicado la ley Micaela, las capacitaciones, la Municipalidad de General Pico también, el Consejo Deliberante de las dos ciudades también, muchas localidades vienen haciéndolo, una gran parte de las localidades pampeanas tienen el área de género conformada. Esto, aún sin quererlo, y por ahí desde el desconocimiento, es cumplir con la Convención Belén do Pará. Es garantizar este derecho a una vida libre de violencias. Es, insisto, una temática que nos debería comprometer a todos quienes formamos parte del Estado y desde lo individual o lo singular ir hacia la generalidad, ¿no? Que esto que por ahí pensamos, que compartimos, y esta deconstrucción que muchos de nosotros venimos llevando adelante y que a veces nos cuesta mucho, que no necesariamente es fácil llevarla adelante, entonces, implica llevar adelante el fomento del conocimiento de la cuestión, por un lado, y de la observancia de la misma, por el otro. De nada nos sirven separadas, ¿no? Esto es, si nosotros observamos la norma, pero no hacemos nada para que el otro o la otra la conozcan, nos vamos a quedar a mitad de camino, y ni hablar si la conocemos como pretendemos hacerlo y no la observamos. De esta manera, por ahí suena ciertamente utópico, pero creo que podemos modificar ciertos patrones socioculturales de conducta que, insisto, todos tenemos enraizados. Quienes son más jóvenes ya vienen con otra madera, con otro, no todos, ni todas, obvio, pero creo que ya no es la misma sociedad la que estamos atravesando hoy en día que la que quienes tenemos 40 y pico atravesamos cuando éramos niños o adolescentes, y cuando incluso empezábamos a relacionarnos con personas Hernán. Que son las víctimas, ¿no? Sí. Hernán, perdón que te interrumpa. Yo por la hora y por ahí, por si se quiere abrir el debate, intercambiar opiniones, como vos bien dijiste, que sé que las vas a valorar con todos los presentes. Como bien dijiste, aquí hay gente presente del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, con lo cual me parece que sería interesante abrir el debate. Yo, en lo personal, celebro tu iniciativa. Como dije al comienzo, sos una persona que tenés perspectiva en derechos humanos, y todos estos temas que atraviesan los derechos humanos siempre te interesan, y vos de alguna u otra manera, en los distintos roles que has tenido, los impulsás. En lo personal digo que este tema trae aparejado que, bueno, que en la pirámide jurídica esta convención internacional, que ya estaba incorporada en el derecho argentino, sube un escalón más, pero me parece que es muy interesante pensar y pensarnos desde el rol que tenemos todos como ciudadanos, y aquellos que cumplimos funciones del Estado también desde el lugar que cumplimos funciones. ¿Y por qué digo esto, Hernán? Porque fíjate vos que esta convención lo que establece es que todos tenemos que estar capacitados en violencia contra la mujer, en perspectiva de género, y fue necesario una ley adicional, como es la ley Micaela, para que se obligue a que todos nos capacitemos. Entonces digo yo, creo que es hora, independientemente de esta jerarquía que vos le querés dar y que acompaño, y que es necesaria, pero creo que es hora de que
empecemos a aplicar nuestras convenciones internacionales con o sin jerarquía internacional, constitucional, perdón, y las leyes que en consecuencia se dictan. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que es hora de que, obviamente, el legislador tiene que legislar y necesariamente tiene que crear leyes que sean compatibles con todo el corpus normativo en materia de derechos humanos. Pero es necesario también que desde el Ejecutivo se piensen en políticas públicas eficaces y que cumplan lo que estos instrumentos internacionales nos dicen. Es hora de que también los operadores jurídicos estén capacitados en la temática y que además a la hora de elaborar su trabajo, llámese una sentencia, llámese una defensa, llámese cualquier acto del Poder Judicial, tenga efectivamente perspectiva de género. Entonces, digo, que vos ya hayas traído esto a colación es como traer de vuelta en debate todos estos temas y creo que es hora de que empecemos a pensarlo, digamos, desde el punto de vista de que sean aplicables, ¿sí? Celebro tu iniciativa, abro el debate, si alguien quiere decir, quiere preguntar, quiere decir algo o manifestar algo, dejo abierto el debate. Solo quería dar mi punto de vista, nada más. Muchas gracias, Rocío. Verdaderamente, bueno, un tema más que relevante e importante. Las invitamos a todas y todos a participar, a conversar, a aportar. Yo quería insistir un poquito en dos cuestiones que se conversaban en el preludio de la charla y que un poco surgían como más transversalmente. La primera cuestión de pensar a los derechos humanos y derechos fundamentales, y en particular a los derechos humanos y fundamentales de las mujeres o aquellas personas que se autoperciben o perciben así, de una manera algo más compleja, tratar de aprender, ¿sí? Tratar de partir de los trabajos que ya existen sobre la temática, es decir, no generar una lógica deductiva, sino también, como decía Hernán, ¿no? Existen muchos trayectos, trabajos en distintas áreas que se pueden ir recuperando, y quizás estamos teniendo ahora, creo que estamos frente a una oportunidad enorme, una linda oportunidad de poner en discusión, de conceptualizar o reconceptualizar. Eso me parece como en primer lugar, ¿no? Y también salir un poquito del lugar de decir que, bueno, que pensar los derechos humanos, los derechos fundamentales, en este caso de las mujeres, también implica salir de la lógica de los derechos y entrar en un sentido más amplio de institucionalidad política. Porque cuando Hernán hablaba de poder legislativo, ejecutivo, judicial, lo que estaba pensando es repensar la institucionalidad política con perspectiva de género, no solamente pensar en derechos. Entonces, eso creo que es muy valioso, que desde entrada esté así establecido, ¿no? Creo que ese ángulo es muy satisfactorio y sobre todo que nos permita aprender, ¿no? En mi caso, como profe de Derecho Constitucional, siempre me pasa eso, ¿no? Sobre estos temas, uno lo que hace todos los días es aprender de las y los estudiantes sobre estas cuestiones, lamentablemente tratar de acompañarlas o acompañarlos cuando existen circunstancias lamentables o que no sería bueno que pasen, aconsejarlas, pero bueno, yo celebro que se esté trabajando para la jerarquización de esta norma, aunque sea en la tercera o cuarta vez o intento, no sé cuántos van, y no sé cuán es el grado, como decía Hernán, ¿no? De innovador o no, pero eso, bueno, creo que forma parte de un segundo nivel de discusión. Lo más importante me parece que son las identidades y los cuerpos que sufren por estas cuestiones, ¿no? Ahí la veo a Daniela, no sé, Daniela, si querés darnos tu opinión. Daniela, bueno, es docente de la Universidad Nacional de La Pampa, una de las docentes más formadas en materia de género. Siempre es interesante escuchar tu palabra, Daniela. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Hernán? No, en principio yo provengo de la sociología jurídica y un poco el tema de más normas no soluciona muchas veces los problemas. No desmerezco
en absoluto la función simbólica que tiene el derecho. Y justamente el miércoles que estuvimos en clase dando la cuestión de género, siempre refuerzo la idea de que es mejor tener el derecho positivo, digamos. Renegamos bastante en la sociología jurídica con el derecho positivo y con las perspectivas de los derechos positivizados, ¿no? El derecho, y más el área de los derechos humanos, más bien tendría que conformarse como una ética y no como un derecho que está en una norma. Pero bueno, siempre es mejor en todo caso, y a los fines de esta institucionalidad, o a fines de la justiciabilidad y la exigibilidad de los derechos, tenerlos positivizados que no tenerlos en la ley. Ahora, de todo lo que venían diciendo, a mí me parece que hay que recuperar una idea sustantiva de la igualdad, una idea digamos, que pueda distinguir que la igualdad en las normas positivas es una igualdad formal, y la igualdad en realidad es una idea, es un concepto que tenemos que llenarlo de contenido. En el sentido, digamos, ¿en cuál sentido? En el sentido de que mínimamente pensar y estar convencidos y convencidas de que la igualdad es una relación social. En ese sentido, nadie puede ser igual a sí mismo. En todo caso, es un problema de identidad y no de igualdad. La igualdad es relacional. Entonces, es muy importante concebir y entender el género como una relación social. Con lo cual, no termino de comprender que la igualdad, digamos, entrar a la categoría de vivir sin violencia o garantizar ciertos derechos para un grupo, como pueden ser las mujeres, no sea algo que involucre directamente a los varones o a otros grupos sociales. Es decir, si estoy sosteniendo que el género es una relación social y la igualdad es mínimamente una relación, al menos con una digamos, función comparativa, tengo que pensar que involucra a otras personas, no solamente al grupo de mujeres. Me parece que en la medida que sostengamos que el género es una relación social, vamos a poder pensar en deconstruirnos. No creo solamente en ese sentido de que sean solamente los varones quienes tengan que deconstruirse. Fundamentalmente porque a partir de los años 60, de los años 70, estalló el concepto de mujer. Estalló en el sentido de que estamos en un gravísimo problema las feministas, considerando que tenemos que determinar y en qué medida, y si lo vamos a poder hacer, quién es el sujeto político del feminismo. El sujeto político del feminismo se entendió a las mujeres, y a las mujeres heterosexuales, a las mujeres cis, y hoy por hoy, y creo que el ejemplo más paradigmático de una emergencia de un sujeto feminista distinto a las mujeres de carne y hueso, fue el Encuentro Nacional de Mujeres del 2019. Con todo lo que se pueda llegar a discutir sobre quién es o quién no forma parte de ese sujeto feminista, no podemos obviarlo. Con lo cual, a mí me parece que algunas normas que se han dictado, por ejemplo esta, estaría bueno pensar en las instancias que tienen los tratados internacionales, más allá de digamos, jerarquizarlo o no jerarquizarlo, hay que pensar en que los tratados internacionales, todos los tratados internacionales, tienen, y esto lo deben saber mucho mejor quienes están en derechos humanos, tienen instancias de actualización, o tienen instancias donde se puede revisar la vigencia sociológica de los derechos. Es decir, en ese sentido me parece que hay que repensar, cuando se jerarquice, cuando se ponga a discutir la jerarquización de Belén do Pará, que ojalá que salga, no hay problema con eso,
pensemos en a qué sujetos va dirigido esta nueva digamos, discusión sobre el tratado. El tratado no quedó en 1994 o en 1996 cuando lo adhirió Argentina. El tratado está vivo en la jurisprudencia, está vivo en los comités, está vivo en las interpretaciones jurisprudenciales, doctrinarias que se hacen. Y en ese sentido, pareciera que hay un margen de cosas para hacer con los tratados que en las instituciones, y vuelvo a lo que dice Nicolás, que siempre lo discutimos, que las instituciones no toman. Las instituciones como que se quedan con que hay una mujer, con que hay una categoría de mujer, con que esa mujer es una categoría hegemónica, con lo cual no termina de dar cuenta de cantidad de otras mujeres, que además se cruzan, digamos, de manera interseccional las distintas discriminaciones que sufren esas mujeres, con lo cual, digamos, a mí me parece que tenemos que animarnos a discutir los conceptos, discutir el concepto mujer, discutir el concepto de género, discutir el concepto de perspectiva de género, porque tal vez discutiéndolo nos demos cuenta que ya no hay una sola mujer, no nos sirve de mucho la perspectiva de género, tal vez tengamos que buscar otras perspectivas, buscarle nombre a otras miradas que sean más abarcativas de la realidad que estamos viviendo y de los problemas que tenemos que solucionar como gente del derecho o gente de los movimientos sociales que buscan los derechos. A eso un poquito me quería referir. Como que no nos enfrasquemos en determinados conceptos si los conceptos no nos sirven. Digamos, nuestra función por ahí es buscarle la vuelta y elucidar nuevas palabras, elucidar nuevos conceptos, para que esos conceptos tengan una correspondencia con los problemas que queremos solucionar. Creo que allí hay una mano levantada que quería participar. Mónica. Mónica, no se te escucha, quizás no tengas habilitado el micrófono. Sí, gracias. Buenas tardes, Mónica Bersanelli, de la ONG Desafíos y Compromisos de La Pampa. En un primer término, celebro que esta posibilidad de jerarquización del convenio de Belén do Pará, por un lado. Por otro lado, deberíamos hacer una revisión crítica, y en esto específicamente hacia el Poder Judicial, en la cual, salvo contadas excepciones, y en este caso puedo hablar del juez Vitali a nivel nacional, aparecen en el olvido no solo Belén do Pará, sino la CEDAW, sino hasta la ley 26485. Ni hablar de la Convención de Brasilia. Así que creo que la ley Micaela sí es un avance, pero deberíamos profundizar respecto a cómo podemos ampliar esta ley Micaela para que el Poder Judicial, que es el que termina sancionando, pueda aplicar de manera amplia y tener muy en claro las convenciones, tratados y leyes internacionales y convenciones a lo que hemos adherido, porque si no, esta jerarquía que se le quiere dar a Belén do Pará va a caer otra vez en el olvido. Esto por un lado. Y por último, sí que acuerdo con Daniela, de revisar los nuevos feminismos, las diversidades de feminismos, y en tanto sujetos políticos, políticas y polítiques. Nada más. Ay, se me trabó. No, queda ahí levantada hasta que no me den la palabra. Virginia, tenés habilitado el micrófono, no sé si querías decir Sí, algo. No, estaba anotando. Ahí lo volví a...
Bien, bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Daniela. Si alguien quiere decir algo más, preguntar algo, o hacer alguna reflexión de los temas que venimos abordando. Bueno, veo que en principio no, así que Emma, si te parece, primero le agradecemos nuevamente a Hernán, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos. Sí. Una pequeña cosita de la reflexión de Daniela, Rocío. Sí. La visión desde la sociología jurídica de Daniela siempre es bastante más abarcativa que el posicionamiento que podemos tener como legisladores, en mi caso. Yo entiendo a dónde va, a dónde quiere ir, en realidad. Y seguramente si me pongo a mirar el horizonte, también yo quiero ir hacia ahí. Pero partiendo de la base de que a mí también me satisface más hablar de conceptos éticos que jurídicos. Y que, si no entiendo mal, ella entiende que debemos dirigirnos en ese sentido. Yo coincido, pero desde el rol de legislador tengo que partir de conceptos jurídicos, aunque no me gusten, y si no me gustan tengo que intentar modificarlos. Esa es la tarea. Y para cerrar, una pequeña cosita en la que pensaba recién. Coincido con Daniela, ojo, esto no es un reproche ni mucho menos. Me parece que ha enriquecido muchísimo la charla, su participación. Y recién pensaba que esto de la deconstrucción de la que ella habla, y de la que uno habla y a veces convencido de sí mismo, de que esa deconstrucción se va llevando adelante y probablemente equivocado, a mí me hace acordar en mi época de joven, en la que tenía algunos sueños que después se me truncaron y se me ocurría dedicarme o participar en eventos musicales. Y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver? Bueno, nosotros éramos un grupo de amigos que se ponían intentaban hacer música. Y yo, cada vez que le erraba a la nota que iba, no me daba cuenta. Y mis compañeros, que sí eran músicos instruidos, decían, acá está el problema tuyo. Cuando te equivocás, no te das cuenta. Para hacer música, podés equivocarte de nota. Lo que no podés hacer es no darte cuenta cuando le errás la nota. Lo mismo pasa con la deconstrucción y lo mismo pasa con los micromachismos que a diario vivimos cometiendo. El problema es que los cometemos, sí, pero si no nos damos cuenta que los cometemos, no los vamos a enderezar. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Emanuel, no sé si querés agregar algo más. Por lo pronto, agradecer a todas y todos los presentes. Emma, te cedo la palabra. Bueno, de mi parte, agradecerle a todas y todos. Me parece un gran primer paso para empezar a discutir esto. Creo que es muy bueno que un pampeano esté llevando adelante este proceso, y creo también que es una hermosa oportunidad para que sigamos contribuyendo a ese proceso. Me quedo con esto último que decía Hernán, en el sentido de trabajar, de hacer una autovigilancia
cada una de sus propias prácticas, de sus propias teorías, de sus propios procesos de conceptualización, de sus propias prácticas docentes, de su propia vivencia como estudiante, ciudadano, de distintos roles, y también meterse, ¿no? Embarrarse un poco en la cosa, ¿no? Pública, en la cuestión de aportar ideas, acciones. Siempre es muy fácil observar desde una externalidad, y yo creo que eso es muy valioso. Creo que la idea que teníamos hoy con Brenda, con Rocío, era generar este tipo de primer acercamiento, ¿sí? De que valiosas teóricas o teóricos empiecen a acercar algunas cuestiones a estos procesos. Y bueno, nada, de mi parte agradecerles a todas y todos por estar. Creo que hay una mano levantada. Gabriela, ¿puede ser? No sé si es el caso, sí. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Te escuchamos un poco entrecortado, En Gabriela. principio, darle las gracias a Hernán. Hola, ¿ahí se me escucha? Sí. Bien, perdón, es la conexión. Los niños están a full con la conexión. Decía que le agradecía mucho a Hernán, que escuchando las opiniones del resto un poco coincido en todo lo que han expresado. Todo es valedero, porque como decía Daniela, muchas veces, si bien hoy por hoy el semáforo rojo hay que ponerlo en la violencia de género y en los derechos de la mujer, digamos, creo que ante todo eso debemos poner un semáforo rojo como personas, digamos, ¿no? Creo que a eso puntualmente se refería Daniela. Yo no soy ni abogada ni nada, opino como ciudadana, y creo que muchas veces, hablando con amigas, con compañeros de trabajo, me encuentro renegando, entonces digo, bueno, ¿por dónde se empieza, no? Hay que ser parte a veces también. Entonces, muchas veces a nosotros nos han instruido con la ley Micaela, pero a mí me ha pasado personalmente, y comentándolo con mis compañeros o amigos que han tomado la misma capacitación, nos cuesta como dilucidar y llevarlo a la práctica, esto de la ley Micaela, que creo que un poco lo manifestaba la señora Bersanelli, que creo que hay que empezar un poco más como, si bien lo de arriba es necesario. Ay, se le silenció el micrófono. Sonaba el celu. Ahí está, se te había silenciado. Sí, me sonaba el celu, una llamada. Creo que también hay que empezar como a trabajar en corresponsabilidad desde los distintos sectores que tienen que participar, que son los responsables, ¿no? De llevar adelante todas las cuestiones, ya sea legislativa o ejecutivas, o judicial. Pero creo que hace falta más, esto de la corresponsabilidad, lo que digo, que la Secretaría de la Mujer, con el lugar que se le ha dado hoy de Secretaría, tiene que trabajar más comunadamente con lo que es la justicia. Creo que todos tenemos conocidos o hemos escuchado, o la tele misma, pero creo que cuando nos toca algo de cerca, que sufren violencia, sea de género, física, psíquica, sea lo que sea, que vos ves a esa mujer que reniegue con su abogado, con el abogado del otro, con sus hijos, entonces vos decís, ¿hasta cuándo, no? Cuando debería ser algo más inmediato, más resolutivo. Creo que ahí es donde, para mí, mi opinión, como ciudadana, lo digo, falta esta corresponsabilidad. Digamos, como que van surgiendo todas cosas sueltas y falta algo más en conjunto, pero que suceda abajo, digamos, no necesariamente tiene que obviamente se tiene que resolver, sí, pero que tiene que suceder en lo inmediato. Yo, como que los teléfonos que se ponen para que vos llames, o sea, eso sirve, sí, sirve en lo inmediato, pero no deja de solucionar el problema a la persona que le está dando, ya sea lo que sea, ¿no? Bueno, con la gente que nos capacitaron, tuvimos 2 horas de
de capacitación, no sé para qué me sirve, o no sé qué herramientas yo puedo utilizar para poder llevar a cabo y aplicar esa ley en el trabajo, que es en el lugar donde nos toca hoy por hoy. Pero conozco a mucha gente, incluso tengo unas compañeras de trabajo que les ha pasado, han llamado porque sentían y sentíamos que quizás se estaba vulnerando un derecho, o ejerciendo un tipo de violencia, y llamaron y le dijeron que no las podían ayudar. Entonces, independientemente de que se pueda o no ayudar, creo que si una mujer, en este caso, está llamando a la Secretaría de la Mujer, no podemos desprendernos del problema respondiendo no te podemos ayudar. Digo, no estoy haciendo una crítica sobre la Secretaría de la Mujer, sino estoy contando lo que sucedió y lo que ha sucedido en otros conocidos míos. Entonces, doy estos ejemplos porque me parece que lo que hace falta es esto, la corresponsabilidad de lo inmediato, ¿no? De que se puedan articular todos los sectores que intervienen. Clara, me fui por las ramas, me parece, nada, es mi opinión como ciudadana. Se ha cortado un poco el sonido, pero alcanzamos a escuchar una parte. Muchas gracias, Gabriela, por tu aporte. No sé si Rocío quería señalar algo más. ¿Puedo hacer una consulta, Rocío? Sí, claro, Erika, adelante. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Quería consultarle al diputado si dentro de un poco si podía sintetizar, porque bueno, su presentación fue bastante autorreferencial, pero sí me gustaría si pudiera explayarse en los fundamentos por los cuales hizo esta presentación, que me parece muy importante como una acción positiva, y si dentro de esos argumentos ha previsto, o si no lo ha previsto, si se pudiera incorporar, primero si jerarquizar la convención nos daría dos cuestiones. Una es disminuir a la máxima expresión la revictimización de las mujeres, tal como lo vienen describiendo en estas breves presentaciones. Lo que acá se está planteando básicamente, lo que plantean las compañeras es cómo en las instituciones o en los organismos que tienen que atender los casos de violencia de género, disminuir la vulneración de derechos o hacer detección de daños, se estaría revictimizando a las mujeres. Bueno, este es como un argumento muy importante para tener en cuenta, un poco para ampliar la oportunidad que se da en esta acción que Hernán va a llevar adelante, y de ampliar los argumentos, o sea, no solo sectorizarlo en jerarquizar la convención, si bien tiene otros antecedentes, pero que nos amplíe muchas veces los argumentos, los fundamentos, los principios en los cuales se asientan determinadas legislaciones, nos brindan posibilidades para después argumentar y fundamentar nuestras acciones en los organismos. Un poco por lo que planteaban en el chat también, que legislaciones tenemos muchísimas, lo que necesitamos es aplicarlas, es ponerlas en vigencia de manera sistemática, continua, permanente, y esto evidentemente es algo que nos está faltando, porque si no, no tendríamos estos relatos, que son pequeñísimos, digamos, 2 relatos, 2 acontecimientos provinciales, en un grupo de 50 personas. Entonces, como pensar que esta herramienta nos pueda dar, primero esto de disminuir la revictimización, por ejemplo, y otra cuestión, que quien no aplique, qué organismo no aplique, no la lleve adelante a la convención, no se apropie de la convención, también tenga una cuota de observancia por no aplicarla, digamos, porque eso es una dificultad. Nadie, digamos, nadie está objetando la no aplicación de la perspectiva de género, digamos, la seguimos dejando pasar, bueno, estamos aprendiendo, descansamos que la ley Micaela es la
posibilidad, y esto no es así, la ley Micaela ha sido un avance, si lo pudiéramos pensar en tiempo, casi como 40 o 50 años de avance en una legislación de 2 carillas que tiene un impacto muy importante. Pero esa ley hay que llenarla de sentido y de contenido. Y el contenido de esa ley está en la 26485 y en todas las convenciones, en nuestras 2 convenciones, la Convención de Belén do Pará y la CEDAW. Entonces, vuelvo sobre la idea para no irme. Esto, si nos podría como sintetizar los argumentos, y si dentro de estos argumentos están estas 2 cuestiones, disminuir la revictimización de las mujeres en los organismos, donde se presta, se tendría que recepcionar los casos de violencia y donde se podría aplicar la convención. Bueno, y si esto va a abrir una observación para quien no la aplique, no sé, una ley que pueda tener una evaluación, que pueda tener una comisión de seguimiento, digamos, tener que esta oportunidad sea una oportunidad amplia, no una oportunidad que parezca un embudo, sino una oportunidad que nos abra más posibilidades en cuanto a la aplicación no solamente de la convención, sino de otras. Si todavía estamos como a tiempo para esto, digamos, esta sería la idea de un conversatorio, que puedas llevarte otras herramientas de los espacios que nos toca observar, discutir, revisar las categorías, acuerdo en todo esto que vienen planteando claramente, ¿no? Yo una cosita, sumando lo que dice Erika, yo también creo que la posibilidad de jerarquizar un tratado de derechos humanos y pasarlo digamos, pasarlo a la Constitución, al bloque de constitucionalidad, tiene que ser la oportunidad para plantearnos estas y algunas cosas más. Pero sobre una de las cosas que decía Erika, y que tiene que ver con el problema y con el límite, más allá del avance de lo que fue y de lo que es la ley Micaela, a mí se me ocurría por ahí pensar, a tono de lo que, de justo lo que vos venías diciendo, de reformular esto de lo que se llamó la CONSAVID. Nosotros tenemos un organismo de seguimiento de las leyes de violencia y de la 2685, y la CONSAVID, la verdad, que desconocemos lo que está haciendo. Desconocemos si ha hecho algo, y desconocemos si sigue o puede, con esa organización y con esa mentalidad y con esa perspectiva, puede llegar a ser algo que colabore a concretar la perspectiva de género, la perspectiva interseccional, el enfoque de derechos en las políticas a nivel institucional. Ahí tenemos una gran falla, y bueno, también podemos hacer una reflexión de quienes estamos dentro del feminismo, sea en la academia, o sea en el movimiento, lo que fuere, de por qué hemos tolerado tanto tiempo que la CONSAVID esté así como está, y no hayamos tenido ningún reclamo en particular. Pero efectivamente, si una ley para jerarquizar la Convención de Belén do Pará puede llegar a, digamos, tener algún efecto, por lo menos en tendría que tener una previsión en especial, ¿no? ¿Quién va a construir, quién va a controlar la aplicación, la implementación de la ley cuando el tratado sea constitucional? Sí, ¿se me escucha? Sí. Es compleja la situación. La fundamentación, Erika, por ahí uno no hizo demasiada mención de los fundamentos y trató de utilizar los fundamentales, esto de entender que esto es una herramienta del derecho constitucional y de la que podemos echar mano. La autorreferencia suele ser un vicio de quienes transitamos el camino de la política. Por eso nos dedicamos a esto y no a la cátedra.
lo tomaría como un pecado de mi parte si fuese un académico, pero como creo que lo manifesté, sí, y voy a tratar de corregirlo incluso, pero es un vicio del que padecemos generalmente quienes transitamos este camino. Yo entiendo la postura, y lo que decís vos, Dani, también, de quién controla, ¿no? Y a mí, yo no soy de quienes le esquiva el bulto a estas cuestiones, ni de sacarme lazos que por ahí merezco. Pero creo que no es la instancia, no es esta la instancia de un proyecto de jerarquización de la convención. Digo, además estaría faltando a todas las reglas de la técnica legislativa si en este proyecto yo me entrometiera a intentar legislar, por ejemplo, quien va a controlar el no cumplimiento de la misma. Para eso está la convención. Para eso nos permite a los estados acudir a la instancia internacional y a todos los particulares también. Seguramente la comisión no funciona, como decís vos, y hemos permitido durante mucho tiempo que no funcione. No creo que sea, insisto, y esto no es sacarme el lazo, no creo que sea una cuestión legislativa. Acá hay una cuestión de déficit de los operadores. Cuando la convención no se aplica, es porque los operadores no la aplican. Ahora, ¿qué hacemos con los que no lo aplican? Bueno, eso es harina de otro costal. No es esta la instancia. Podemos discutir, hay proyectos, a ver, porque sucedió hace muy poco. Vemos casi una cuestión mediática de linchamiento hacia operadores jurídicos, llámense efectivos de la Fuerza de Seguridad o miembros del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, que haciendo caso omiso a denuncias reiteradas de posteriores víctimas de femicidio, no actuaron negligentemente, y la propuesta ¿cuál es? Bueno, penalizar esa cuestión. Una cuestión que además ya está penalizada. Está en el Código Penal. El incumplimiento de los deberes del funcionario público está contemplado. Yo no suscribí ese proyecto de incluso firmado por muchísimas de mis compañeras de bloque. Y aun cuando esto puede generar también cierto resquemor, pero yo entiendo que ¿qué hacemos con quienes incumplen las leyes? ¿Qué hacemos con quienes incumplen la convención? Tenemos la herramienta para llevarla a cabo. Pasa que, y aquí es donde entramos en un terreno fangoso, quienes tienen que aplicar esa legislación son generalmente pares de aquellos que vulneran la legislación o no la cumplen. Y aquí es donde entramos con las corporaciones, de las que formamos parte nosotros, además, muchachos, muchachas, los abogados, que no solo tenemos el privilegio de tener el título universitario que tenemos, sino que además formamos parte de un poder del Estado, que es quien tiene que hacerse cargo de los incumplimientos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, si es necesario, pero también de sus propios miembros. Y la herramienta la tenemos. No sé si, respecto de la revictimación, Erika, es un tema en el que solemos caer. Cada vez que hablamos de esto, estamos revictimizando, hablamos desde lo general, pero yendo hacia lo particular, estamos revictimizando a alguien, en este caso a alguna mujer. En general, no sucede. También entiendo que es un problema de los operadores. Y no, esto no implica que, y como decían recién, es muy enriquecedor esto para fundamentar un proyecto que ya está escrito y que tiene fundamentos bastante acotados y referidos netamente a la jerarquización, pero que en el debate son muy útiles. Esto que está diciendo Erika, esto que está diciendo Daniela, es de gran utilidad para el debate.
que se genere, o que ojalá se genere respecto de esto. Muy bien, muchas gracias, Hernán. No sé si yo aquí no veo ninguna otra mano levantada, pero creo que ha sido un tiempo más que valioso el que hemos compartido en este primer espacio, y también se justificaría tener un segundo, un tercer encuentro. Será maravilloso, será muy lindo y agradable, bueno, ver cómo va trasuntando todo esto, ¿no? Cómo avanza este proyecto, cómo camina, y bueno, cada quien tratará de acompañar, entiendo, desde su lugar, aportando argumentos, bueno, ideas, acciones para que sea llevado de la mejor manera posible. Te agradecemos nuevamente, Hernán, por el tiempo, por la excelente predisposición. Bueno, no sé si Brenda quería señalar algo más, pero te doy la palabra. Manuel, muchas gracias de verdad a la facultad y al Observatorio de Derechos Humanos, que siempre, y a todos los y las asistentes, sobre todo por los aportes, a quienes han aportado y a quienes respetuosamente han participado desde el silencio. Verdaderamente muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces las despedimos, les agradecemos y los dejo con Brenda para el... Bueno, no, yo solamente quería agradecerle también a Hernán otra vez su participación, que siempre acepta la invitación, y ya obviamente que lo comprometemos para la actividad final de cierre que vamos a tener este año, porque bueno, la verdad que el tema con el que disertó hoy tuvo mucha aceptación, es muy interesante, es muy actual, y la verdad que es algo bastante preocupante, así que bueno, Hernán, ya te comprometemos para nuestro próximo encuentro. Te agradecemos, igual que a todos los que asistieron. Ahí alguien está preguntando en el chat, y estoy mirando. No escuché, ¿el proyecto lo publican? No sé a qué proyecto se refiere Miriam, pero cualquier cosa, si querés escribirnos al mail del observatorio, te contestamos por ahí. Bueno, gracias a todos. Brenda, el proyecto, por si quieren tomar nota, no sé quién es que bien. preguntó, Sí. el proyecto es el 1808 del año 2021, debiera estar cargado en diputados.gov.ar, y si no, lo podemos publicar a través de las redes sociales, no hay inconveniente. Perfecto, lo facilitamos por las redes. Perfecto, sí. Muchas gracias. Si querés pasarlo, le damos difusión desde el observatorio, no hay ningún problema. Bueno, yo no tengo nada más para aportar, así que tengan buen fin de semana a todos. Muchas gracias a todos los participantes, a mis colegas también. Hernán, Dani, un beso para todos. Buenas tardes, gracias. Adiós, hasta luego. Muchas gracias, chao. Adiós, gracias. Adiós, hasta luego.